Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que Trujillo en esa época no solo tiene importancia por la misma ciudad y las personas que congrega, sino también porque es la cabeza de la intendencia de Trujillo. Hay que recordar que en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, el Perú va a cambiar su división administrativa de corregimientos a intendencias, que son la base de lo que después va a ser nuestros departamentos actuales. Una de esas intendencias es la Intendencia de Trujillo, con cabeza en la ciudad del mismo nombre. Esa intendencia comprende más o menos lo que hoy día son los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca y Amazonas. Entonces hay que imaginarse a Trujillo como el centro de este vasto territorio de muchos recursos agrícolas. Hay que pensar, por ejemplo, en la plantación de azúcar en la costa, mineros, por ejemplo, las minas de Hualgayoc, ¿no?, de plata, ¿ya? Ganaderos también, y el nexo con la Amazonía, ¿no?, con Maynas. Entonces, la importancia de Trujillo es, uno, económica, segundo, también demográfica, es una de las intendencias más pobladas del Perú de esa época. Entonces, hacia dónde va Trujillo en el momento de la gran independencia va a ser importante para el futuro de la campaña. El personaje protagónico en la independencia de Trujillo es José Bernardo de Tagle. Era hijo de una familia notable limeña, era un noble limeño heredero de una cuantiosa fortuna, que va a ser alcalde de Lima, representa a la ciudad en las Cortes, en España. Al regresar tenía asignado el cargo de intendente de La Paz, pero el virrey Pezuela decide más bien mandarlo a una zona más tranquila. Entonces, más bien, lo van a nombrar intendente interino de Trujillo, que es una decisión que después van a haber militares realistas que la critican porque piensan que Torre Tagle ya tenía ciertas tendencias liberales que lo hacía una persona que quizá no sería digna de la mayor confianza posible. Pero en todo caso se le asigna intendencia a Trujillo y él viaja a Trujillo a asumir el cargo en 1820. La independencia de Trujillo no fue un alzamiento militar, ¿no? Fue más bien producto de un acto reflexivo por parte del Cabildo de Trujillo, encabezado por sus vecinos más notables. Aquí hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de la opinión pública de una ciudad en esa época, no es lo mismo que hoy en día. Pues hoy en día podemos pensar, si queremos saber la opinión pública de una ciudad, en una elección, en un referéndum, donde todos participan, los mayores de edad en todo caso. Pero en esa época no era así, ¿no? El gobierno de la ciudad estaba encabezado por el cabildo de la ciudad, que normalmente uno traduce cabildo como municipio, pero no funciona igual. En el cabildo básicamente estaban representados los miembros más importantes de la sociedad, ¿no? Entonces, generalmente los nobles, los hacendados, los que presentaban puestos importantes, ¿no? Esta era la gente que conformaba el cabildo, los vecinos notables de la ciudad eran los que dirigían la urbe, ¿no? Y estos, lo que van a ver en los años de la Guerra de Independencia y Emancipación es cada vez mayores exacciones, o sea, mayores pedidos, mayores reclamos por parte de la corona de contribuciones para el esfuerzo de guerra. En ese contexto es que está en el cabildo preocupado por la situación. Llega este nuevo intendente, que es Torre Tagle, ¿ya? Torre Tagle escribe al virrey Pezuela sobre la difícil situación de la ciudad, de la intendencia. Una de esas cartas va a ser interceptada por los patriotas y llega a mano de San Martín, y San Martín sospecha que ahí podría haber una apertura para que una región importante del país, ¿no?, como era la intendencia de Trujillo, se una a la causa patriota. Entonces lo que hace San Martín es escribe una carta desde Supe a Torre Tagle, eso es en noviembre de 1820, ¿ya?, en la cual le pide más o menos que clarifique la situación de la ciudad y que se decante por uno de los bandos, ¿no? Entonces ahí hay que combinar estas ideas liberales que tenía Torre Tagle y que también estaban en varios pueblos de la ciudad, con la mala situación militar y con la idea de que del gobierno del rey no se podía esperar sino mayores sacrificios y no se veía un horizonte de salvación inmediato. Entonces lo que va a pasar en Trujillo es que
Retagle responde primero a San Martín, convoca al Cabildo, ante el Cabildo expone la situación, expone los problemas militares que enfrenta las tropas virreinales, propone estas ideas emancipadoras. Hay oposición, en particular por parte del obispo de Trujillo, pero la partida la van a ganar los que están del lado de los patriotas. El Cabildo decide aprobar la moción de declarar independencia y hay todo un proceso ahí, ¿no? Primero se aprueba en el Cabildo, luego hay la proclamación pública que va a ser el 29 de diciembre de 1820 en el balcón del Cabildo, sale Retagle, y luego habrá una jura, y es en enero del año 21. La importancia del movimiento emancipador en Trujillo es determinante en el sentido en que cuando San Martín llega al Perú, él piensa que en el Perú ya había una opinión pública mayoritariamente a favor de la emancipación y que apenas desembarcado el Perú se le iba a unir. Eso no ocurrió. Entonces, la emancipación de Trujillo y después de los pueblos que conforman parte de la intendencia, después va a venir Piura, va a venir Cajamarca, va a venir Moyobamba, está también Lambayeque, que el Lambayeque inclusive el movimiento fue anterior, el 27 de diciembre. Tienes toda esa intendencia enorme y grande que va a servir como base para las fuerzas emancipadoras. Una base mucho más segura de lo que era Lima, ¿no? Que Lima va a caer varias veces otra vez bajo dominio de los realistas, ¿no? Y no es sorprendente entonces que más adelante Rivagüero, presidente del Perú, pasa su cuartel a Trujillo y que Bolívar organiza la campaña de Ayacucho desde Trujillo. Entonces, en ese sentido, el apoyo, la intendencia de Trujillo va a ser decisivo para permitir sentar las bases de la derrota del virreinato del Perú. Parte de Guerra narra el curso de la independencia desde el desembarco de San Martín en Paracas hasta la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. La República lo invita a viajar al pasado de la mano de historiadores peruanos y extranjeros. Viva el proceso de la independencia en tiempo real.